Nuevo capítulo, Hechos capítulo 4, dice así: mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Amén. Mis amados hermanos, oramos. Infinito Dios, como bien hemos cantado, Señor, oh Padre, tu llamado, Señor, es el llamado, Señor, y cada uno de los que están aquí lo han recibido, Padre. Los que ya son salvos, los que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en tu sangre preciosa, han recibido este glorioso llamado, Padre, de salir de las tinieblas y anunciar tus obras y hechos prodigiosos. Padre, te pido en esta tarde, mañana ya tarde, Señor, que nos permitas, amado Padre, encontrarte en tu palabra. Espíritu Santo, envísteme del poder que solo tú puedes dar, convence mentes y corazones y permite, amado Padre, que vivamos para tu gloria y honra, reconociendo que no tenemos ningún otro llamado más importante que el de servirte y darte gloria y honra, pues es el fin principal de todos los hombres, Señor. Oh Padre, te alabo, mi corazón se goza de estar con mi iglesia local. Permite que tu nombre sea exaltado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asientos, mis amados. Pues hemos llegado al capítulo número 4. Venimos, hermanos, del capítulo número 3, donde, si ustedes recuerdan, hubo un milagro. El apóstol Pedro, junto con Juan, llegan a la Puerta La Hermosa, y en la Puerta La Hermosa había un hombre que estaba lisiado desde nacimiento de sus piernas, estaba cojo, él no podía caminar, y él pedía limosna. Cuando ellos ven a Pedro y a Juan, cuando él ve a Pedro y a Juan, les extiende la mano, les pide dinero, y Pedro le dice: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Esa palabra pero, hermanos, van a encontrarla constantemente en el libro de los Hechos. Y yo en mi casa no me gusta oír pero. Lo he dicho a mis hijos, he dicho a todo el mundo en mi casa, pero no es una buena palabra en nuestra boca. En el ejército, si tú dices pero, de verdad que te va mal, te va muy mal. Pero cuando tú lees en las Escrituras esa palabra, las cosas son completamente diferentes, hermanos. Nosotros debemos de comprender esto. El reino de los cielos es diferente al reino de este mundo. Para un hombre es fácil autojustificarse y echar la culpa a cualquier otra cosa menos a sí mismo y tomar la responsabilidad de sus actos y errores. Oye, ¿por qué hiciste esto? Es que, pero, oye, pero, ¿por qué has hablado de tal forma? Bueno, pues es que, pero. Y así funcionamos nosotros, por causa de nuestro pecado. Lo interesante en el reino de los cielos es que algo que los hombres hacemos mal, Dios lo toma y lo hace para bien. Entonces, quiero que vean cómo esa palabrita a lo largo del libro de los Hechos siempre viene comúnmente de algo malo que está pasando para pasar algo bueno. Y eso es realmente interesante. Solo síganme con su vista en este capítulo y observen, hermanos, como dice en el versículo 3, dice: les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Que te metan a la cárcel es bueno o es malo? Yo creo que no es bueno, es malo, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 4? Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. ¿Ven de dónde venimos? Los metieron a la cárcel, pero los que habían oído creyeron.
¿Cuántos? Como 5,000. ¿Se dan cuenta? Y así va a ser a lo largo del libro de los Hechos. A partir de aquí, hermanos, van a empezar a acontecer una serie de actos. Miren, empieza una persecución. Van a empezar las persecuciones. Todavía no es una gran persecución. Se va a mencionar esa palabra, gran persecución, pero todavía no es el capítulo. Pero a partir de aquí, bueno, esto que iba increciendo, ¿no? Reciben el Espíritu Santo, Pedro empieza a predicar, creen como 3,000, eso es muy bueno, una buena noticia. Y luego él va y en el capítulo 3 vuelve a predicar después del milagro que aconteció con este hombre, y empiezan los fariseos, los líderes, los sacerdotes, a enojarse con ellos, y empieza el antagonismo. Pero así como viene el antagonismo, vienen cosas tremendas como esto. Los metieron a la cárcel, pero creyeron como 5,000. ¿Se dan cuenta, hermanos? El reino de los cielos es así. Ok, pueden meternos a la cárcel, pero habrá quien crea, hermanos. Y así es a lo largo de la historia. Así es a lo largo de la historia. Misioneros los pueden matar, pero habrá quien vea su testimonio o haya escuchado su predicación y van a creer. ¿Alguna vez han escuchado acerca de estos misioneros que fueron al Amazonas y los mataron con las lanzas, las tribus? Jim Elliot era un piloto, él manejaba su avioneta, pero él era misionero, había ido ahí para predicar a la tribu de los Mincayani, se me fue el nombre en este momento, Guauronis, gracias, de los Guauronis. Esa tribu eran muy malos, no podían acercarse nadie con ellos porque los mataban con sus lanzas y se mataban entre ellos. Entonces Elliot organizó un plan, y de un plan aterrizó en una playa ahí por el río Amazonas. Se acercaron unos pocos, estuvieron hablando un poquito, y luego después los mataron. Y uno puede pensar, bueno, pues los mataron, no pudieron hacer nada, simplemente llegaron, hablaron tantito y los mataron. Pero sus mujeres, después de un tiempo, se fueron a vivir a la tribu donde estaban los que habían matado a sus esposos. Eso es increíble, hermanos. Increíble, qué mujeres tan valientes. Y a partir de ahí, la tribu empezó a escuchar la palabra del Señor. Entonces, no fue el misionero Jim y sus compañeros, sino que fueron las esposas del misionero Jim y sus otros misioneros compañeros las que llegaron. Entonces, ¿los mataron? Sí, pero Dios hizo creer la obra. Una obra, hermanos, que hasta ahora está ahí. Acaba de morir hace poquito Mincayani, que era el líder que mató a Jim Elliot. Entonces, hermanos, así es en el reino de los cielos. Así que, si de repente ustedes llegan a ver, porque pasan cosas que a la iglesia le da tristeza, pasan cosas que tú dices, bueno, pues es que íbamos bien y ahora ya no, ¿qué está pasando? Y podemos poner tristes así. Hermanos, no se preocupen. Claro que da tristeza cuando una cosa mala pasa, claro que da tristeza, pero recuerden que a partir de lo malo, comúnmente Dios hace cosas muy buenas. Entonces, siempre esperen, no importa si viene persecución, no importa si están metiendo a la cárcel a muchos de nuestros hermanos, no importa si se generan reformas en nuestro país, de manera que ahora es peligroso reunirnos. Hermanos, yo creo que eso va a ser muy difícil para que ocurra en nuestro país. Pudiera pasar, yo creo que sí, pero no lo veo como que muy probable la realidad. Pero sin embargo, si ocurriera, no se agüiten, hermanos. Estoy completamente seguro que más que haya persecución, más que habrá avivamiento, hermanos. Más que haya persecución a la iglesia, más que se levantarán hombres y mujeres, pueblo de Dios, valientes, que se reunirán, no importando si los están persiguiendo. Y va a ser muy precioso, porque esos que se reúnan van a demostrar un valor tan tremendo y van a demostrar si son o no son, hermanos. Por eso las persecuciones son como ese fuego donde meten el oro, y todas las impurezas del oro son sacadas de ahí por causa del fuego. Porque el fuego
hace que las impurezas salgan y quede el material precioso, hermanos. Es necesario. En el versículo 1 dice, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, ¿de qué les estaban hablando? Pues precisamente venimos del capítulo 3. Ocurre un milagro y él empieza a predicar. Él empieza a hablar acerca de Cristo. Él empieza a hablar acerca de la promesa. Él empieza a decir que Él es aquel que el profeta Moisés dijo que vendría uno como Moisés, que se levantaría y que tendrían que oírlo a Él. Y el que no lo escuchara, pues sería desarraigado del pueblo. Bueno, de eso estaba hablando Pedro. Y él seguía predicando, seguía predicando, seguía predicando. Y diciéndole al pueblo que se arrepintiera. Y entonces, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, ahora debemos comprender que ahora no solamente era Pedro en esta ocasión, bueno, sino que también yo creo que quizás Juan lo relevó. No se nos dice exactamente, pero dice, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo. Entonces, no solamente era Pedro el que estaba predicando, es lo que comprendemos en el capítulo 3, que él predicó, pero luego tenemos a Juan. Yo creo que quizás Juan continuó predicando, eso es lo que pienso que pudo haber pasado, o eran tantos que Pedro predicó un grupo y Juan predicó otro grupo. Pero la idea aquí es que Pedro y Juan, los dos, estaban predicando. Hermanos, una de mis oraciones en nuestra iglesia es que cada alma aquí sea capaz de proclamar la palabra de Dios. Algunos no van quizás a predicar en el púlpito, eso lo entendemos, pero yo creo que todos sí pueden compartir la palabra con alguien. Y ahora, como saben, pues nuestra iglesia hemos decidido que todo aquel que quiera predicar desde el púlpito de nuestra iglesia, pues debería ser un hombre que sea capaz de predicar en los parques, al aire libre. ¿No es así, mis amados hermanos? Porque entonces es una prueba y una demostración de lo que de verdad hay en su corazón. Así que Pedro y Juan juntos predicaban y hablaban al pueblo. Se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Tenemos dos reacciones. Una reacción, la primera, es la del pueblo que estaba escuchando y se compungen en su corazón, se arrepienten y creen. Es lo que vemos más adelante. Pero esta es la otra reacción, hermanos. Cuando ellos empiezan a hablar acerca de Cristo, vienen sobre ellos los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Cuando hablamos de los sacerdotes, estamos hablando de los encargados, de los que estaban llevando pues los rituales en el templo. El capitán de la guardia del templo se refiere a alguien que también era un sacerdote de ahí, del templo, pero era alguien que se encargaba de la guardia. Ellos tenían como que su propio ejército, un mini ejército. Y todos se suponen que eran pues parte de los levitas, de los sacerdotes. El capitán también era uno de esos sacerdotes, pero encargado. Y los saduceos. Cuando nosotros hablamos de los saduceos, estamos hablando de una secta que, mire, ¿alguna vez han escuchado personas que te dicen, pero es que, pues nosotros sí estamos bien organizados y ustedes los cristianos, pues no están organizados? Yo veo que unos se llaman de una forma, otros se llaman de otra forma y no están organizados, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jedi, porque no son testigos verdaderamente de Jehová, los de Jedi, yo les digo. Ellos dicen, pues es que nosotros solo somos una rama y nada más, y estamos organizados en todo el mundo. Es una secta muy grande, eso hay que reconocerlo. Y ustedes miren, se dividen y no sé qué, y antes nadie se dividía y no sé qué. O otros que te van a decir, pero es que la iglesia de verdad no debería dividirse, nunca hay división ni nada de eso. Antiguamente no lo había. Hermanos, lo que observamos aquí es que desde los judíos, desde los israelitas, estaba el templo y había divisiones, un montón de divisiones. Y específicamente esta era una secta. Los saduceos eran una secta que solamente tomaban como vamos a llamarle divinos o provenientes de Dios, solamente los libros de Moisés, es decir, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ellos solamente creían que esos libros eran los inspirados por Dios. Y lo demás
no les hacían caso. Los profetas, los salmos, todos esos libros ellos no los estudiaban, ellos solamente leían los 5 primeros libros. Así que ellos por tal descartaban o desechaban doctrinas como específicamente la resurrección de los muertos. Ellos eran una secta que estaban en contra de la resurrección de los muertos, mientras que había otros grupos de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas, que sí creían en la resurrección de los muertos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué unos sí y unos no? Pues ya se los dije. Los saduceos solamente creían en los 5 primeros libros, mientras que los demás sí tomaban todo el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento ahí se enseña acerca de la resurrección. Así que ya estaba ese grupo dividido, y radicalmente. Así que cuando Pedro empieza a hablar acerca de la resurrección del Cristo, los primeros en alzarse y enojarse, los saduceos. Pero no solamente eran los saduceos, también dice los sacerdotes. Así que eran un grupo de los sacerdotes, el capitán de la guardia, que pues su deber era que no se formaran tumultos, y los saduceos. ¿Okay? La respuesta de ellos fue indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Así que estos saduceos, vean cómo es esto. Esos saduceos se peleaban con los demás fariseos, con los demás sacerdotes, acerca de la resurrección. Ellos enseñaban que no existe la resurrección y que no era bíblico, porque solamente tomaban los 5 primeros libros. Mientras que los demás sí creían, y había una división ahí notoria, se peleaban a cada rato. Pero vino un hombre, discípulo de Jesucristo, enseñando al pueblo, y el pueblo se le juntó. ¿Cuántos dijimos que creyeron? Entonces, ¿cuántos? ¿Ustedes creen que eran 5,000 exactamente los que estaban oyendo? No, eran más de 5,000. Entonces, había miles escuchando a Pedro y a Juan, así que ellos los ven y empiezan a tener problemas. ¿Por qué ese hombre desconocido? ¿Por qué ese hombre que es seguramente del vulgo? ¿Por qué ese hombre que no es sacerdote, que no es uno de nosotros, está predicando y enseñando? ¿Por qué ese hombre está haciendo eso? Míralo. Bueno, tenían un problema. ¿Cuál fue el problema? Porque enseñaban, número 1, al pueblo. Ellos, los sacerdotes, eran los autorizados para enseñar al pueblo. Eran los expertos en la ley, en la Torá, en el Tanakh, para enseñar al pueblo. Así que cuando se levantaba uno que ellos no autorizaban, entonces pues lo rechazaban. Cuando Jesús se levantó, ellos llegaron con él y empezaron a investigar. Bueno, ¿tú quién eres? Así. Lo rechazaron, hermanos. ¿Por qué? Porque enseñaba mucho pueblo. Y Jesús nunca fue autorizado por este grupo. Hermanos, me he encontrado a veces con algunos hermanos que su primera pregunta es: ¿y quién te está respaldando? ¿Qué iglesia te está respaldando? ¿Quién te da? Y eso es famosísimo entre neopentecostales. ¿Quién te está dando su cobertura? ¿Saben qué es eso? Yo sé que algunos no, entonces les voy a explicar. Aquí tenemos básicamente hay algunas congregaciones que enseñan, mayormente las que se llaman, que creen en apóstoles aún todavía, profetas y todo eso, neopentecostales. Y ellos enseñan que si, por ejemplo, ya hay un falso profeta, falso apóstol, que está en tal país, o autonombrado falso apóstol, ¿no? Si ese falso le dice a otro hombre: yo te voy a cubrir, mi manto, pura locura, mi manto te va a proteger, yo voy a estar ahí contigo. Por ejemplo, Maldonado, creo que hay iglesias aquí en Veracruz que están supuestamente cubiertas, protegidas por Maldonado, un falso completamente, un lobo rapaz. Y él les enseña a ellos: no, si tú estás conmigo te va a ir bien, y tus finanzas, y puras tonterías. Y entonces esa gente cree en ellos, dice: oh, sí, y eso enseñan a los demás. Bueno, pues a mí me va bien y estoy todo bien porque el tal
me está protegiendo con su cobertura. Tenemos la cobertura de la iglesia tal y tal y tal y tal. Hermanos, nunca en las Escrituras se ha enseñado eso. Nunca. Es falso. Es mentira. No es así. Es como si yo les dijera, hermanos, pues a ustedes, pues dado que están en mi cobertura, porque oro por ustedes, por eso nada les va a pasar, todo les va a ir bien. Y les enseño, y les empiezo a enseñar un montón de cosas de que como están aquí porque yo oro por ustedes, sí, ahora sí, salud, dinero y todo eso, bien. ¿Es falso, hermanos? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Vean qué implica esa enseñanza. No se le da gloria a Dios. Todo lo bueno, ¿de quién proviene, hermanos? Pero ellos creen que todo lo bueno proviene de un hombre, de su cobertura. Y nosotros aquí decimos, mi esposa y yo decimos, la cobertura de chocolate. ¿Ven cómo son los huevitos Kinder? Que tienen esa cobertura de chocolate. O sea, lo decimos de broma cuando él dice, ¿y tu cobertura cuál es? Y decimos, la cobertura de chocolate. No, pues, hermanos, hay uno que nos protege, hay uno que nos cubre, Dios, nadie más. Entonces, estos hombres se sentían ofendidos porque ellos no eran, por así decirlo, los que autorizaban a Pedro a predicar, los que no autorizaron al Señor Jesucristo a predicar. Así que como ellos no lo autorizaron, y ahora sí que no era como de ellos, entonces tenían graves problemas, fuertes problemas. Hermanos, ahora una enseñanza práctica como iglesia. Hay hermanos que tal vez no son de nuestra línea doctrinal, no son bautistas reformados, son pentecostés muy probablemente, y no creen exactamente nuestras doctrinas, no las creen, no las podrán decir así, yo creo en la expiación limitada, en la depravación total del hombre. No, simplemente no, hermanos. Pero eso no nos hace como iglesia decir, no eres de nuestra iglesia, no eres hermano. No, para nada, jamás, hermanos. No debemos pensar así. Tampoco debemos decir, no eres de nuestra iglesia, no eres bienvenido. No, hermanos. Eso va en contra completamente de lo que las Escrituras enseñan. Y yo les puedo decir, como va a ser el caso de nuestro hermano Onésimo, él es pentecostés, hermanos. Él es un hermano pentecostés. Él no sabe acerca de las doctrinas de la gracia, él no sabe acerca de la doctrina reformada. No lo sabe, hermanos. No lo sabe. Pero saben, yo no dudaría ni un minuto en creer que él es hermano. Ese hombre pues está exponiendo su vida en esos lugares. ¿Por qué creen? Por causa de Cristo, hermanos. Entonces, aunque haya hombres que no sean como que de nuestra línea, no debemos como iglesia inmediatamente rechazar y decir, no, está mal, todo está mal. No, hermanos, tengamos mucho cuidado con eso. Bien, pues, entonces continuamos. Versículo 3. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel. La razón por la cual les echaron mano y los pusieron en la cárcel es, número 1, porque enseñaban al pueblo y ellos no estaban autorizados por ellos. Número 2, porque anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y como ya les he mencionado, los saduceos estaban en contra de esa doctrina. Ellos no creían en esa doctrina y comúnmente peleaban en contra de esa doctrina. ¿Alguna vez has tenido un amigo, un buen presbiteriano? ¿Alguna vez has tenido un amigo presbiteriano? Algunos están tan obsesionados con el bautismo de infantes como lo éramos algunos dispensacionalistas con ¿qué será? El rapto secreto y otras cosas, ¿no? Y se pelean y están ahí y quieren demostrar su punto y es el tema, ¿no? Es el tema, te sientas a la mesa con ellos, bautismo de bebés. Espérame, vamos a comer primero, ¿no? Llegas y los saludas y bautiza a tus hijos. Oye, no, hermanos, es el tema. Me ha pasado muchas veces, ¿no? No es el tema. Cristo es el tema. Cristo es el tema, hermanos. Ya después, podemos tomar, si ya nos aburrimos, pues tomamos un ratito para pelearnos
y sí, ¿no? Ya nos desaburrimos, nos peleamos un rato y luego ya nos contentamos, ¿no es así? Con madurez. Bien, el asunto aquí, hermanos, es que estos hombres, su tema era no resurrección, no resurrección, no resurrección. Pues se presenta Pedro, empieza a predicar la resurrección en el nombre de Jesús de entre los muertos. Número uno, porque Jesús resucitó de entre los muertos, y fue lo que Pedro predicaba. Cristo ha resucitado. Nosotros somos sus testigos. Nosotros lo hemos visto. Y hay resurrección si crees en el nombre de Jesucristo. Aunque mueras, no morirás eternamente. Si te arrepientes de tus pecados y crees que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, también serás salvo y resucitarás juntamente con Él. Así que esos hombres se enojaron y les echaron mano. Fueron inmediatamente, los agarraron y los pusieron en la cárcel. Hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Es decir, recuerden que la oración era como de las 3 de la tarde y Pedro estaba pues predicando, pues no sabemos cuánto tiempo, pero dice ya era tarde. Así que, hermanos, ¿cuánto tiempo creen que se debe llevar una predicación? ¿Alguien alguna vez ha pensado cuál es el tiempo bíblico de una predicación? ¿Por qué el pastor predica 1 hora o a veces 1 hora y media? ¿Por qué otros pastores predican 20 minutos o a veces 30 minutos? Mi pastor debería predicar así, más rápido, no traernos aquí. ¿Alguna vez se han preguntado, hermanos, no es ni 10 minutos, ni 2 horas, ni 10 horas? En realidad, hermanos, no hay una hora establecida en las Escrituras acerca de cuánto tiempo debería de alguien predicar. Pedro, yo creo, hermanos, que los apóstoles disertaban de una forma amplia y vasta, hermanos, sin lugar a dudas, y profundizaban en lo que ellos hablaban. Lo que nosotros hemos leído en el capítulo 3 es una predicación. Es una predicación, hermanos. Pero no, tú no puedes tomar el capítulo 3 y decir, mira, así fue la predicación exacta de Pedro, porque si ustedes recuerdan, Lucas escucha de Pedro lo que él hizo y obviamente no dice exactamente todas sus palabras, sino que llega a resumirlo. Así que para nosotros pues es fácil, leemos el capítulo 3 y pues en ¿cuánto? 3 minutos ya leímos su predicación. Pero seguramente Pedro no predicó 3 minutos, hermanos. Pedro estuvo hablando y predicando, así que pues ya era tarde. Si empezó el culto de las 3 en el templo y él empezó a predicar, yo pienso que mínimo llevaba unas 2 horas él hablando y predicando. El tumulto estuvo ahí, así que llegaron y ya era tarde, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Por qué razón se menciona los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente? Pues ya era tarde. Esta es la razón. Todo aquel que atrapaban, por ley, tenía que pasar un juicio. No tenían que echar en la cárcel a alguien sin darle un juicio. Hoy nuestras leyes son un poquito diferentes. Creo que atrapan a alguien, lo meten a la cárcel y después investigan. Y si te va bien, si eres inocente te sacan, y si no, pues ya ni modo, ahí te quedas. Antiguamente no era así. Antiguamente se supone, ¿verdad?, que tenían que hacer primero un juicio y después meterlo a la cárcel. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo? Fueron, lo tomaron, ¿y qué hicieron? ¿Lo metieron a la cárcel inmediatamente? No, hubo un juicio, entre comillas. Ahora, ese juicio fue en la noche. En la misma noche en que lo atraparon, hicieron el juicio, y por tal había algunos de los sacerdotes que estaban diciendo, ¿por qué se ha hecho esto? ¿Saben por qué hicieron el juicio en la noche? Porque no fue un juicio real, fue un falso juicio. Lo único que querían era pasar como que palomita y decir, no, sí hicimos un juicio, porque ya planeaban matarlo. Así que hicieron un juicio así, fuera de la ley completamente, y aún lo encontraron inocente porque no pudieron. Bueno, aquí con Pedro pudieron haber hecho lo mismo,
pudieron haber hecho un juicio en la noche, pues seguramente iban a terminar matándolo, pero seguro. Pero Dios no lo quiso así. Las leyes determinaban que se tenía que enjuiciar a alguien antes de llevarlo a la cárcel. Así que lo que hicieron es, bueno, no podemos tener un juicio en esta hora, ya métanlo a la cárcel. Así que, pues lo metieron a la cárcel, porque al otro día, en el versículo 5, vean, síganme, dice, sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos, escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, y poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaba. Entonces fue hasta el siguiente día que ya hicieron la interrogación para declararlos inocentes o culpables, ¿no? Así pues fue así, les echaron mano, los pusieron en la cárcel, hasta el día siguiente pues ya era tarde. Eso es lo interesante. Y en el versículo 4, y aquí estamos a punto de concluir, hermanos. No, que creo que hoy va a ser muy cortito, muy breve. El Señor no permitió que su hijo, el apóstol Pedro, fuese asesinado en ese momento. Años después, muchos años después, sabemos que él fue asesinado, él fue pues muerto por romanos. Y no se nos dice aquí, el libro de los Hechos tiene una tendencia, y es lo que he observado, y por eso me encanta el libro de los Hechos. El libro de los Hechos tiene la tendencia a ser muy, ¿cómo es lo contrario de negativo? Positivo. Muy positivo. Aunque estén pasando cosas muy malas, siempre resalta Lucas las cosas buenas. Y ponga mucha atención, aunque estén pasando cosas terribles, Lucas resalta cosas buenas. Entonces, aunque ellos fueron echados en la cárcel, pues tenemos esta palabra de las que mencioné al principio, versículo 4, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. Qué glorioso es esto, hermanos. Pedro y Juan son maltratados, no se les enjuició, simplemente fueron echados a la cárcel. Creo que eso es muy malo. ¿Por qué? Pues porque ellos no eran culpables de algún delito digno de ser metidos a la cárcel. No lo eran. Sin embargo, ellos decían, no, pues métanlos a la cárcel y mañana vemos a ver qué pasa. Lo precioso es que se dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. Vas con un hermano y le dices, hermano, ¿cómo estás? No, pues mal, bien mal. ¿Cómo? Es que me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro, y me pasa esto y aquello y lo otro, y así, y esto, y empiezan, ¿no? Y pues como que ya no te dan ganas de charlar con él, porque, pues bueno, tú quieres charlar con alguien y imagínate que alguien te diga, estoy puro mal, mal. Ahora, hermanos, aclaro, para que no vaya a haber un pensamiento extraño. No significa que no tengamos que contar a otro hermano que se nos acerca a preguntarnos cómo estamos, si algo está mal. No, sí debemos hacerlo, porque por eso estamos preguntando, ¿cómo estás? Sería mentira decir, no, bien, como muchos dicen. Luego yo sé que no están bien, y pues, pero por costumbre mexicana, no sé, ¿cómo estás? ¿No? Yo ya sé quizás la respuesta, pero termino diciendo, bien. Yo sé que no están bien, pero pues no se abren y dicen, bueno, más o menos, ¿no? Fíjate que pues pasó esto, en mi trabajo me pasó esto, estoy preocupado por esto. Ah, ok, bueno, vamos a orar, pero el Señor es bueno. Y ese es el carácter de un cristiano, hermanos. Ese es el carácter de un cristiano que confía en su Señor. Pues me está pasando esto, me está pasando aquello, mi ojo me está medio raro, hay unos hermanos que están siendo encarcelados, hay problemas en Ecuador, están pasando ciertas cosas, pero la bandera de Cristo se va a seguir levantando. El reino de los cielos sigue avanzando. El Señor va a ocupar todo esto, todo este tristeza o dolor para hacerme más fuerte. Me está pasando esto, aquello y lo otro, estoy ciertamente triste, pero mi Señor está conmigo y Él me va a levantar. Amén, hermanos. Entonces, así es como deberíamos de ser siempre, hermanos. Ciertamente, miren, ¿qué es más fácil ver?
¿La pared toda blanca o el puntito, una mancha ahí en la pared? Obvio, es más fácil ver la mancha. Imagínense que esto fuera una pared completamente blanca, recién pintada, pero de repente hay una manchita aquí como de este tamaño. ¿Qué creen que van a ver ustedes? Oh, está súper blanca la pared. Van a decir, tiene una mancha. Por una manchita ahí van a decir, ¿tiene una mancha? Y sí, es verdad. Pero no estamos viendo que todo alrededor está súper limpio, súper bonito. No, nos fijamos en la mancha. Esa es nuestra tendencia, hermanos. Comúnmente observamos las cosas malas y las engrandecemos. Me está pasando esto, me está pasando aquello, me está pasando lo otro. Pero a veces se nos olvida que Dios tiene pleno control, hermanos. Dios es soberano. Y Él va a usar esas cosas que a nuestra vista son malas. Y sí, posiblemente son cosas malas. Pero Él las va a usar. Y no sabemos ni cómo para fortalecerte espiritualmente. Así que aunque se nos dificulte, debemos de dar gracias a Dios aún por aquellas cosas que no podemos comprender y que desearíamos que no estén pasando. Pero confía. Me avisaron, nos avisaron. El bebito ya no está creciendo y su corazón no está latiendo. Oh, ¿qué es eso? Y luego nos avisaron, pues, esto está raro y ha muerto. ¡Ah, qué dolor! Y pasó mucho tiempo. Y tú dices, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Qué está pasando? Bueno, después de un tiempo, simplemente el Señor muestra, porque necesitaba que hicieras esto. Porque te quería en este lugar. No te quería allá, te quería aquí. Los quería a los dos aquí. ¿Me explico, hermanos? A veces hay circunstancias tan dolorosas que nunca podremos llegar a entender, pero estamos en los planes de Dios. Aunque pasen cosas que te puedan resultar súper dolorosas, tremendamente dolorosas y tristes, estás en los planes de tu Dios. Ahora yo te pregunto, ¿has confiado en Cristo? ¿Te has arrepentido y has confiado que Cristo murió por tus pecados? ¿Crees que Él fue sepultado conforme a las Escrituras? ¿Crees que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras? Bien, entonces ¿crees que tú eres hijo de Dios por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús? Ok, entonces, ¿tú crees que Dios es tu Padre? Entonces, ¿tú crees que Dios es bueno? Si Dios es tu Padre y si Dios es bueno, y si Él, ahora, ¿tú crees que Él tiene control de todo lo que acontece en nuestra vida? De todo. ¿Tú crees eso? Bien. Si tú crees esto y tú crees que Él es tu Padre, ¿crees que tu Padre Celestial quiera, escúchame bien lo que voy a decir, ¿crees que tu Padre Celestial quiera causarte daño y dolor y al final desecharte? ¿Crees que Él quiere hacer eso? ¿Crees que tu Padre Celestial esté ahí y haya planeado tu vida de tal modo de que lo único que vaya a ocurrir contigo al final de los tiempos es llanto, tristeza y dolor? Es ilógico pensar así. Si Él es tu Padre, Él te ama. ¿Crees esto? ¿Crees que tu Padre Celestial te ama? Bueno, yo creo, y es lo que me levanta cada mañana. Sé que Él me ama. A pesar de muchas cosas que a veces yo pienso, ¿por qué ha pasado esto, Señor? Yo sé que Él me ama. Y eso me levanta cada día y sé que al final, aunque en este mundo no puedo comprender exactamente por qué pasan algunas cosas, sé que un día lo veré cara a cara y entonces conoceré como he sido conocido. Es decir, comprenderé como Él quiere que comprenda las cosas. Nuestra vida completa es como si fuera un grande
¿cómo se llama eso? Rompecabezas, que las piezas se van poniendo y solamente puedes pensar, oh, esto es así, esto va así, aquello. Pero nunca, nunca sabrás exactamente hasta que la última pieza de este grande rompecabezas que es tu vida sea formado. Y entonces dirás, oh, gracias Señor, tu plan es glorioso. Nunca lo entendí quizás, pero tu plan es glorioso y eterno. Así pues quiero que comprendas esto. Pedro y Juan estaban predicando al Señor. Ellos no merecían ser echados a la cárcel. Ellos estaban cumpliendo la voluntad del Señor. Pero vinieron estos hombres y los metieron a la cárcel injustamente. Pero Dios utilizó su predicación para que muchos creyeran. Ese es el gran pero. Ese es uno de los grandes peros. Pero muchos, dice, creyeron. Y el número de los varones eran como 5,000. Hay tantas historias en esta congregación, tantas historias en esta iglesia. Imagínense tantas historias en la Iglesia Universal. ¿Cuántas historias? Y esas historias están interconectadas. Si no hubiese pasado algo, pues no sabríamos con exactitud. Y ese algo incluye todo lo bueno y también todo lo malo. ¿Me explico, hermanos? Todo lo bueno y aún también todo lo malo. Todo lo malo. Solo piénsalo. Hay algunos aquí en este momento que quizás, solo déjenme poner un ejemplo de algunos de que quizás estaban en otro lugar, pues donde no estaban creciendo, no estaban siendo pastoreados y cosas así, pero estaban bien y se sentían bien ahí. Hasta que se dieron cuenta de algo, oh, esto no está bien. Bueno, entonces fue tan difícil esa decisión y dijeron, Señor, búscame una congregación donde pueda crecer, donde pueda ser pastoreado, una comunidad. Y henos aquí, hermanos, algunos de nosotros hemos pasado algunas cosas medias feas, pero ahora, por causa de esas cosas, podemos ser empáticos con algunas personas que han pasado esas mismas cosas. ¿Me explico, hermanos? Si por ejemplo, conoces a alguien que está enfermo de cáncer, es una enfermedad muy fea, ¿verdad? Pero tú toda tu vida has sido saludable, gloria a Dios por la salud, ¿verdad? Es obvio que tú te vas a sentar al lado de esa persona y vas a poder compartirle la palabra, sin lugar a dudas. Puedes hacerlo, sin lugar a dudas. Es obvio. Y tienes toda la autoridad y puedes hacerlo y será de bendición para su vida. Pero hermanos, si alguien que también padeció cáncer, por ejemplo, y el Señor en su infinita misericordia, pues hubo tratamiento y salió, hermanos, le va a compartir exactamente lo mismo. Pero cuando ella le diga, cuando él o ella le pueda decir a esta persona, cáncer es feo, es mortal, pero Dios puede sanarte. ¿Creen que va a haber alguna diferencia? La esperanza va a ser pues mayor, porque va a ser tan diferente decir a alguien que siempre ha estado sano, mira, eso es feo, pero ánimo, es bueno, ya es bueno. Pero alguien que salió de cáncer y diga, mira, sí se puede, sí puede salir, hay esperanza, va a ser tremendo para su vida. Decir, oh, ¿en serio? ¿Tú pasaste por ahí? Sí, y el Señor tuvo misericordia. ¿Qué creen que va a pasar en el corazón de esa persona? Oh, sí, entonces sí, hermanos, y así es con nosotros. Estábamos en tinieblas, estábamos alejados de las promesas de Cristo. Vivíamos en nuestros deleites y pecados y nos gozábamos. Vivíamos para el maligno, vivíamos para las tinieblas. Algunos de nosotros teníamos pensamientos horrendos, suicidas y con un montón de cosas terribles en nuestra vida. Pero Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que ahora podemos llegar y decirle con toda la seguridad que hay en nuestro corazón a alguien más, hay esperanza.
Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y Él resucitó el tercer día con poder y gran gloria. Así que cree, hermanos, si podemos decirlo con toda nuestra confianza, porque eso es lo que ha pasado en nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Así que es mi deseo con estos breves textos animarte a que, aunque lleguen a pasar, ese es el tenor, ese es el tono de este capítulo. Van a pasar cosas malas y a partir de aquí vamos a ver una serie de cosas malas, pero que terminan explotando cosas de bendición. Por esas cosas que le ocurrieron a estos hombres santos, es que el día de hoy aún la iglesia sigue de pie, hermanos. Esos hombres fueron valientes, fueron encarcelados, algunos fueron asesinados, pero nunca tuvieron temor de seguir compartiendo su fe. Así, amada iglesia, claro que van a venir algunas pruebas a tu vida, van a venir algunas cosas que no te van a gustar, vas a tener que pasar por cosas medias difíciles, circunstancias que te van a hacer dudar quizás, pero confía en tu Señor, confía en tu Señor. No importa cuán terrible llegue a ser la situación, no importa cuán densa sea la tormenta, no importa cuánto se mueva la barca, puedes gritar, Señor, Señor. Y aunque parezca que el Señor está dormido, el Señor está ahí. Y si el Señor está ahí, tu barca no se va a voltear. Y no vas a perecer jamás. Nunca vas a perecer jamás. Sino que resucitarás juntamente con el Señor, así como Cristo ha resucitado de entre los muertos. Amén, hermanos. Es mi deseo el día de hoy que seas esperanzado. No importa cuántas cosas malas haya, la realidad es que Dios es soberano y va a hacer que cosas buenas ocurran, aún a pesar de las cosas malas. Así que ve a tu casa, ora a tu Señor y dile, Señor, no entiendo por qué está pasando esto y esto. No entiendo por qué pasó esto y aquello. No lo entiendo. Pero Señor, ayúdame a compartir tu palabra. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a entregarme más a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame a ser fiel a ti, a tu iglesia. Ayúdame, Señor. Ayúdame en esta vida. Ayúdame en los años que me quedan de vida. Darte gloria, honra y honor. Amén, hermanos. Que el Señor los use y los bendiga en ese día. Amado Padre, te doy gracias por mis amados hermanos. Señor, yo te pido, mi amado Padre, que así, Señor, como vemos que están empezando a pasar cosas, pues como cárcel, Señor, a los apóstoles, pues Padre, que veamos, Señor, que el énfasis de sus textos no son las cosas malas, sino que a pesar de eso, muchos creyeron. Y hasta el día de hoy, muchos, por tu sola gracia, Señor, no porque lo merezcamos, no porque seamos ni más ni menos que nadie, Señor, solo por tu sangre, solo por tu misericordia, es que podemos creer en tu palabra, Señor. Te ruego que animes a la iglesia. Yo sé, Señor, que están contentos, yo lo sé, Señor, pero también te ruego que los prepares, pues para las cosas, Señor, que acontecen y que a veces no podemos entender. Permite, Padre, que te den gloria, que te den honra, y que, Señor, que nunca aparten sus ojos de ti, Señor, sabiendo que un día estarás con ellos, enjugarás toda lágrima, no va a haber nunca más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, y que un día estaremos contigo, Señor. Te rogamos, Señor, por nuestros familiares inconversos, ten misericordia, dales arrepentimiento y que vengan a la esperanza de vida que solamente tú puedes dar. Y te ruego, Señor, que sigas bendiciendo esta tu iglesia, gracia y verdad, y bendigas también la misión, Señor, y que hagas conforme a tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Paz del Señor, mis hermanos y hermanas. Paz de Cristo.